¡Ey, parce! ¿Bien o no? Bienvenido a este podcast donde te puedes sentar a escuchar sobre la cultura y costumbres colombianas, para que te acordes de tu infancia, de las cosas que te decía tu mamá e infles pechito con orgullo patrio. Para que no creas que nos estamos inventando las cosas, para ser bien bueno este podcast, nos estamos apoyando teóricamente en películas, otros podcasts, youtubers, documentales, libros, para la gente más cositera, y todos esos videos virales con los que uno siempre se ríe. ¿Cuál es tu nombre? Muy buenos días, séptimo días y buen día, Colombia. También vamos a tener invitados bien bacanos y toda la vaina, para que no se te olvide de dónde sos y toda la cultura junto a las costumbres que te acompañan en la tierrita. ¿Qué se dice mi perro? ¿Qué ha habido? ¿Qué más pues tío parce? ¿Qué humano? ¿Qué más? Ve, háblame. Vamos a hablar en el podcast de ese vaso de aluminio que a todos se nos ha caído en plena madrugada, de ese plato con flores donde a uno le servían el sudado en la casa de la abuelita, de los shots que servíamos en la tapita de la gaseosa, del bombombón remojado en agua y hasta esa ñapa que pedimos en la tienda, como buena costumbre colombiana. No podemos dejar de hablar de lo berraquitos que somos, lo alegres y nuestro acento particular. Ave María, paisa no se vara. Ah, Chay, hola, qué frío que está haciendo, vámonos a chumar con unos hervidos. Ah, pero mira, me está escuchando toda salsa, relájate, hombre. Porque obviamente también nos caracteriza. Somos Julia Brandt Valentina Martín Y Sofía Jiménez. y nos estaremos parchando por acá todo el semestre cada 8 días, para que esté pendiente, o yo. Además, nos puede escuchar en todas las plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube y muchas más, para que no se complique si no tiene alguna. Al fin y al cabo, a quien no le gusta sentarse a chismosear sobre las cosas que hacemos todos, no. A ver si nos parecemos. De eso mismo va este maravilloso podcast. somos 3 parceras que desde la cabina de radio de la Universidad de Medellín vamos a estar sentándonos un rato a dar lora. ¿Y será que lo seguimos? O mejor nos quedamos en la casita mirando para el techo, a ver si encontramos cultura y costumbres en la forma de la madera del techo. No se le olvide pues, hacele. ¡Montate en la chiva! Nuestras raíces vienen en combo con miles de refranes que pueden llegar a convertirse en una costumbre que nos identifica. No andar descalzo, llegar siempre tarde, ser los top número 1 en madrugar, dejar todo para lo último y demás. Pero en fin, a caballo regalado no se le mire el diente, no. Como colombianos hemos estado bastante cercanos a ciertos personajes desde que nacemos, debido a su relación con nuestras costumbres y la cultura del territorio. Por eso son sujetos que todos conocemos. Ellos impactaron tanto nuestra vida que nos dejaron una enseñanza. ¿Pues que acaso vos no te acordás del ratón Pérez, del coco, de las brujas, el yerbatero o del señor del costal? Vení, te contamos una historia. Don Pascual es un señor de 72 años, que de joven se encontró con uno de estos personajes en un momento completamente inesperado. Este amable caballero nos contará su historia. Mija, mejor cuéntalo ustedes. Bueno, don Pascual, pero meta la cucharada de vez en cuando, listo. Que la historia es suya. Hágale pues. Vení, sentate. El señor del costal. Cuando yo estaba peladito, Exactamente, así como don Pascual cuenta, imagínese que cuando tenía 8 años, doña Marina, su mamá, lo mandó a comprar revuelto para el sancocho. A lo que él no hizo caso y se me cateó la plata que le habían dado para la vuelta. Cuando doña Marina sintió que le estaba cogiendo la tarde para montar el almuerzo, fue por el muchachito. En la tienda se le encontró haciendo fila para comprar más vainas, hastiado de bocadillo y empegotado hasta la frente de panelitas. Prácticamente haciéndose la señora melona. uy, todavía me acuerdo. Más maluco me iba dando un rompólico. Ay, don Pascual, usted sí es charro. Acordate que mi mamá me pegó mero regaño. Casi me da un yello. Bueno, continuando con la historia, cuando doña Marina llegó a la tienda, le gritó:
¿Es que vos estás muy amañado o qué? ¿Qué estás haciendo, culicagao? Vos te hartaste toda esa plata, Pascual. Y le pegó una pela que al sol de hoy no se le ha olvidado. Todavía sigue molido de esa muenda. Sin dejarlo un segundo más en la tienda, se lo llevó de las orejas para la casa. Y allá terminó la cantaleta diciéndole: ¿Y es que vos crees que la plata cae de los árboles para que te la estés gastando en panela o en bocadillo? Es que aquí en la casa hay. No, es que es el colmo, Pascual. Algo que Pascualito no se esperaba fue la amenaza que le dio su mamá. Lo achantó de una manera, vea. Por plaga te va a llevar el señor del costal, espérate y verás. Pascual no se creyó ese cuento, pero soldado avisado no muere en guerra. Una noche, después de jugar chucha cogida con sus amigos, Pascualito iba para su casa. A lo lejos vio un señor con ropas negras, cubierto desde los hombros hasta los pies, con una ruana de lana, y en su espalda, bien montado, llevaba un viejo costal lleno de chécheres que sobresalía sobre su hombro derecho. Este señor, de mirada impenetrablemente particular, lo volteó a ver como si ya le conociera hasta la tía. Se quitó el sombrero y le hizo una seña con él, insinuándole que Pascualito era el siguiente. En ese momento, el peladito dijo: Ay, no. Y yo como que sí nací el día de los temblores. Y salió pitado para su casa. Cuando llegó, tocó la puerta desesperadamente, dándole tiestazos. Su mamá le abrió diciéndole: Pero ven a ¿qué le pasó pues? Lo que no nos cuesta hagámoslo fiesta, ¿no? ¡Qué cosita! Lo que ella no sabía es que su hijo acababa de pasar por un momento donde se le hizo así, pues prácticamente el cacharro más grande de toda su vida. Mami, es que vi como un señor con un costal. Eso fue que usted me echó la sal. ¿Sí ve? Yo pensé que eso era mentira. Y ese señor como que me está buscando. Todo por culpa suya. No, culicagao, eso no es culpa mía. ¿Quién lo manda a no hacer caso? Si ve, por desobediente, por plaga. Desde ahí, don Pascual, en ese entonces Pascualito, aprendió a no dar papaya y que definitivamente sabe más el diablo por viejo que por diablo. Queremos darle un agradecimiento especial a las voces que se prestaron para esta historia. Don Eucaris en la interpretación de don Pascual, doña Margarita en la interpretación de doña Marina y a Miguel Ángel en la interpretación de Pascualito. Infinitas gracias por participar y hacer de este microrrelato un momento donde nuestros oyentes podrán sentirse identificados. Jair Álvarez es un buen hablador. Esto se lo regalaron todos sus años en la docencia, permitiéndole charlar de lo que quiera, algo que él llama sociología espontánea, y nosotros conocemos como chisme, porque para todo tiene una historia. Jair Álvarez se nos montó en la chiva. Es un docente apasionado por la filosofía, la historia y las tradiciones de la tierrita de donde venimos. No por nada decidió realizar sus estudios en base a estos temas en dos de las universidades más importantes de todo el país, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia. Como buen paisita le encanta el tinto, pero eso sí, no le den una arepa sola porque no se la come ni obligado. Tampoco lo pongan a madrugar, pero estamos seguras de que una parvita sí le recibe. Es todoterreno. Estudió electricidad, teatro, música y hasta electrónica. Para no aburrirse en pandemia, decidió enriquecer su gusto por la pedagogía, haciendo una especialización en docencia y gestión de la educación superior en la Universidad de Medellín. No podemos dejar de mencionar su banda de punk rock Denuncio Punk, en la cual es guitarrista y donde junto a sus amigos resisten desde el arte, transformando a la sociedad. Este es nuestro experto temático, un rockero que adora las tradiciones, las costumbres y la cultura colombiana. Lo montamos en la chiva para que se ría con nosotras y les llene la cabeza de cuánta cosa se le ocurra. Se los presentamos entonces. A los buenos paisas nada nos queda grande. Podemos ser lo que se nos dé la gana, desde electricistas hasta cirujanos. Podemos perrear durísimo y mover la cabeza con rock, comer changua o empanada,
y montarnos en una chiva para subir el mercado hasta la casa, aunque si son de las más modernas, para pegarse la señora rumba. Bueno, antes de empezar, cabe pues aclarar que aunque este team de montadas de la chiva no es el más experto, pues hicimos la debida investigación previa a este ratico para que también nuestros oyentes aprendan un poquito más de esto que nos rodea como a los colombianos y pues tengamos un espacio, un tris más cositero desde la teoría. Bueno, Yair, te damos una vez más la bienvenida a Montadas en la Chiva. Es realmente un gusto poder compartir contigo este espacio y pues qué más bueno que uno hablar de lo que le gusta, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero compartir este rato pues con ustedes y con muchas más personas, por supuesto. Yair, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué desayunaste hoy? Le invitamos a Tintico. Estaba rico. Bueno, no, de mi vida, pues nada, en una etapa en este momento dura porque los profesores nos toca este momento en la universidad, pues entregas, calificaciones, preparatorios, etcétera. Desayuné de una forma muy excepcional, pues digamos, porque me tocó cereal con leche, que no me dio tiempo de más, pero el café no puede faltar. Claro. Y el café lo hice y lo preparé y lo empaqué como todos los días para mi jornada de trabajo. Entonces ese me va a acompañar siempre y aquí lo tengo. Y gracias por el que ustedes me invitaron antes de la entrevista, también estaba muy rico. Nosotras ya nos pudimos dar cuenta que es como tu gustico culposo, pero ¿de dónde proviene esa costumbre como de tomarse el cafecito? ¿De dónde viene la familia? ¿Cuáles son tus raíces? Por algo lo tiene tatuado. Ajá. Sí, digamos que desde como la construcción de la subjetividad de uno está atravesado por buenos recuerdos, por recuerdos un poquito más difíciles, pero la mayoría de recuerdos que tengo con el café son muy agradables porque me vinculan con la familia y sobre todo con mis abuelos. Mis abuelos ambos, pues paternos y maternos, tenían fincas, pero mis abuelos paternos tenían finca cafetera y tuvieron 2, 3 fincas que recuerdo pues en mi cabeza en el suroeste antioqueño y en el norte lejano, perdón, norte no, ese es el sur oriente lejano de Antioquia, o sea, más allá de Sonsón, pues, por esos lados. Por ejemplo, la economía por allá gira mucho en torno a esos cultivos y también uno ha visto que por ejemplo, el turismo ha cambiado y esa parte de que las fincas, lo que tú dices, ya se han vuelto como patrimonio y se han vuelto como algo, tenemos que ir pero a conocer, por ejemplo, las fincas cafeteras. Eso es muy interesante también. Y uno ve pues la promoción permanente de fincas que están tratando de conservarse lo más autóctonos posible, si se puede utilizar el término, para que la gente tenga esa experiencia como una especie de viaje en el tiempo, ¿cierto? Una máquina del tiempo ahí viva, donde uno pueda no solamente escuchar el relato, sino vivenciarlo también a través de una serie de objetos que hay en las fincas. Sí. Y es muy bonito también porque últimamente en el territorio colombiano estamos viendo que se están guardando este tipo de cosas que caracterizan mucho a la cultura y que se vuelven como un arraigo cultural, y como las fincas o no sé, los museos o las casas muy viejitas que se vuelven patrimonio cultural, como todo eso construye no solo la historia, emblemático. Exacto, y que como nos si vas a jardín, vaya a la iglesia o haga el recorrido por los cafetales, todo. Bueno, ya hablando como un poquito más de eso, pues ya teniendo en cuenta como esa máquina del tiempo que tú dijiste, sería bueno que nos contaras como paisa de pura cepa, Yair, ¿qué le pasó de pequeño? O de pronto alguna tradición que te hayan inculcado tu familia, en este caso que nos hablaste como de tus abuelos, ¿de qué te acuerdas? Pues de pronto soy muy reiterativo en el café, pero arranquemos de ese para volver a hacer el paisaje sonoro y digamos ambiental que me reproduce esto. O sea, para mí primero era el mito del café, que era como que no puedes tomar café cuando eres niño. O sea, hay una edad como para tomar café.
Entonces estaba como el mito ahí del asunto del café, pero que era algo que uno veía en todo el mundo, pues tomando café, e incluso hasta fumando cigarrillo. Entonces como la curiosidad que le genera a uno, le donaba a uno ese asunto. Y ese arraigo, digamos, como a la espera del café, o sea, porque yo también puedo tomar café, entonces esperar eso y verlo acompañado de otros elementos como muy tradicionales como la arepa, el huevo, el chocolate a veces, pero más que todo como el café era lo que me interesaba ahí. Yo siento que esos recuerdos están vinculados a mi familia, al arraigo de la familia, y que independiente del contexto, o sea, no solamente el contexto, digamos, rural campesino, sino también citadino, lo lleva a uno como a que eso va generando un arraigo, ¿cierto? ¿Cómo se desayuna en Antioquia? Pues creo que hay como unas características más o menos, y que uno dice, me identifico. A pesar de que yo tome distancia de uno de ellos, pues no soy tan amante de la arepa como sí del pan, que sí me gusta más. Pero eso es colombiano, la parma súper colombiana. Claro. Si vamos al Valle del Cauca, pues el pan con M, el pan, pues en el buen sentido, es un arraigo de allá muy fuerte, y el altiplano cundiboyacense también tiene el pan en todas sus variedades. Entonces, les decía que aquí ya se ha generado también digamos como una variedad de aspectos con respecto al desayuno, y la arepa también se ha venido modificando. Claro, entonces, no sé, vas al supermercado y ya hay 20,000 tipos de arepas, porque ya no es solo la arepa tradicional de maíz, sino pues mote, quinoa, yuca, está la de, y yo les decía también que estaba la de pan de bono. Sí. No decimos de dónde la venden, pero búsquenla, ¿cierto? Que está por ahí en el mercado. Recomendación para los oyentes, arepa de pan de bono. Sí, anótenlo por ahí. Rico. Sí, es muy rica. Sí. Pero va generando como ese asunto del arraigo de la tradición para uno, que sobre todo yo creo que se siente mucho es cuando uno ya va a otro lugar. O sea, cuando hay una comparación cultural en términos de hábitos y de vida cotidiana, ya va sintiendo uno como el vacío, donde uno dice, ¿a qué pertenezco? ¿Qué me hace falta? Y ahí va uno viendo pues como que lo va consolidando a uno, o mejor, cómo lo va configurando a uno, ese tipo de cosas que uno no tenía conciencia de ellos. De chiquito, digamos, tus papás, tus abuelos o alguna cosa te llevaron a hacer una tradición sí o sí. Por ejemplo, no caminar descalzo, siempre llegar puntual o ser súper impuntual. ¿Qué tipo de cosas en tu familia te inculcaron? Bueno, lo de caminar descalzo, eso sí me marcó para toda la vida, hasta el día de hoy, o sea, no camino descalzo, pues por 20,000 razones, entre otras por la salud, o sea, el asunto de prevenir enfermedades, el asunto de las piernas entonces que acalorado, entonces ese cambio de clima te puede generar molestias en las piernas y después te pasará factura cuando estés más grande, entonces ellos mismos se ponen de ejemplo y dicen, vea, mire a su abuelo, mire a su abuela, tal cosa. Eso sí lo tengo ahí como arraigado fuertemente y creo que hasta, pues no sé, me iré a la tumba con ello. Creo y que es muy común uno ver eso, como, no sé, como desde implantar el miedo, porque si no, no tiene como el mismo impacto en la vida. Sí, en la vida. Sí, digamos como que ese dispositivo ingresa al cuerpo de uno, es cuando hay cierto temor de por medio, o sea, si no hace esto le puede pasar aquello. Entonces, eso es súper colombiano. La amenaza es súper colombiana. Y de ahí aparecen también los mitos, incluso, pues la idea de crear ciertos mitos, o sea, de si te comes el chicle y te lo tragas, se te van a pegar las tripas, sí, literal las tripas, entonces la imagen que genera para uno, pues, si te que además eso mal, viene te lleva tal. De generación en generación con la tradición oral. Claro, entonces hay un asunto que no se evidencia pues por ningún lado, pero que está como la fuerza superior que le dice a uno, o sea, abuelos, padres, es esto, te va a pasar esto, entonces queda uno como asustado. Y si es muy escéptico el niño, pues le agregan el caso. Vea que eso contaron que en tal vereda o en tal pueblo pasó, que tal cosa, entonces viene la anécdota. O a mí me pasó, de hecho, eso es muy común y nosotros lo hablamos de hecho en el podcast con el señor del costal. O sea, si te portas mal, te va a llevar o un señor borracho o un señor del costal o alguna cosa. El coco. Como colombianos estamos acostumbrados de alguna otra forma a la amenaza, o sea, como no te sabes comportar bien con un solo regaño, entonces amenaza. Y amenaza bien dada y te vas a desaparecer, pues o sea, vas a parar los guayos. A punta y que viene esa figura de autoridad, de los padres, de los abuelos. Me parece también muy interesante que eso como que no se quede como en la cotidianidad, sino que de pronto lo lleven a otros medios. Por ejemplo, las películas que demuestran como
un poquito más de lo que uno Le es. dan visibilidad. Le dan visibilidad, sí. No se queda como en un segundo plano. Bueno, entonces Jair creció y en el camino fue descubriendo como todo este amor y esta pasión por la historia, lo social, la cultura. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso. Bueno, esa parte me parece pues como apasionante en el sentido de que después me di cuenta que, pues mucho después me refiero a que el contacto con los abuelos, que es como lo que he venido hablando, Sí. o donde Sí. se encarna la tradición. Sí. Con mi abuelo materno hablaba mucho de política, por ejemplo. Entonces, cuando yo descubría que pasaba algo en el mundo, le preguntaba a él, por ejemplo, cómo fue la Segunda Guerra Mundial o qué pasó aquí en Colombia frente a eso. Entonces él me hablaba de ese tipo de cosas y también me hablaba de cómo se impactaba ese asunto aquí en lo político. Entonces con él hablaba mucho de política. Cuando yo hice la tesis doctoral, que la hice en historia, por supuesto, trabajé un periodo que es de 1918 a 1938. Cuando yo la hice, me imaginaba a mis abuelos niños. Claro. O sea, cómo eran ellos de niños. Entonces, pues la tesis mía fue dedicada como a ellos, a los 4 abuelos, imaginándomelos cómo los constituyeron, cómo vivieron, cómo se fue consolidando su formación, ¿cierto? En esa vida cotidiana de esa época. Y entonces cada vez que visitaba una fuente histórica, como que recreaba viéndolos a ellos. La imagen mental, sí. Sí, ellos niños, ellos adolescentes, en esa constitución, en ese, cómo se juntaron y volvieron una sociedad llamada matrimonio y cómo pues los hijos, etcétera, aparecen ahí. Entonces, la pasión por la historia aparece ahí muy de la familia. Y ya en la parte singular, pues como en lo mío, en el colegio solía ser como una persona muy receptiva en cuanto a las molestias, las preocupaciones de otros. Yo decía, pues yo creo que puedo servir para psicólogo, pensaba yo. Yo estudié electrónica en su momento, pero ¿para qué me sirve la electrónica hoy día? Pues de pronto para reparar cosas en la casa, para limpiar los instrumentos, los amplificadores. Sí, eso, se volvió uno Mr. Maker. Sí. Super Juan. Sí, pero igual todo este gusto por la cultura y por lo colombiano tú ya lo tenías arraigado desde muy familia. chiquito, o sea, te tenía ahí inquieto y por eso fue que decidiste como ampliar tus conocimientos en esto. Claro, pero entonces llegué a un lugar que no les había contado y es que cuando llegué a la filosofía, o sea, cuando llegué por azar a la filosofía, llegué a un lugar que yo dije, aquí me quedo, porque desde ahí pude comprender como muchas cosas de la vida cotidiana, entonces ya desde entonces ya desde la filosofía me fui a sociología, antropología, a leer textos así, entonces iba como complementando y tratando de tener herramientas para responder a nuestra cultura, qué significa ser colombiano, etcétera. ¿Y qué fue lo que particularmente te dijo, aquí me quedo, aquí es el camino, me gusta esto de la cultura, me gusta esto de experimentar por qué somos colombianos, por qué nos sentimos identificados con esto? Pues yo creo que son preguntas permanentes que no tienen una única respuesta, entonces me encanta lo que no tenga una única respuesta. O sea, los caminos más complejos como que me gustan, ¿no? Entonces, porque todos los días me puedo levantar a seguir pensando qué es esto. Seguir construyendo, seguir ampliando. Y proponiendo todos los días algo nuevo, algo diferente. Sí, por eso me gustan las humanidades, por eso. Por la, digamos, por la forma como pienso que el ser humano es un sujeto o algo de la naturaleza que es permanente, constante en su construcción, es en cambiante. sus cambios. Sí, entonces es difícil definirlo de una única manera. Es muy diverso. Sí. Algo importante también para mencionar es el término de territorio, que tú ya no lo habías mencionado en el encuentro que habíamos tenido, que es como esa forma de vivir la cotidianidad que genera como ese reconocimiento y esa identificación en nosotros como colombianos. ¿Qué piensas vos de eso, del término de territorio? Pues yo pienso que el territorio como concepto se enriqueció al momento de llevarlo más allá de la delimitación geográfica y de la administración de la tierra, ¿cierto? Cuando se va más al terreno de lo vivencial, si se me permite la expresión, ¿cierto? A las personas, a sus creencias, a sus representaciones de mundo, a su ideología, a las formas de hacer, ¿cierto? Como lo que hacen las personas, creo que ahí el territorio cobra vigencia en términos de estar un territorio vivo,
nuevo valor, sí. ¿Cierto? Vivo, ahí dinámico, cambiante. Que se siente, que se vive, que Sí. se experimenta día a día. Sí, porque a mí me parece pues que hablar de territorio y decir que es Colombia el territorio es una forma nominativa para administrar la tierra, ¿cierto? O en términos pues ya de otros autores, diría uno que es una forma de gubernamentalidad. Sí, como es de algo capital, como... No sé, físico, económico. Sí, mientras que si uno rompe esas fronteras y empieza a expandirse, creería uno que hay elementos más en común culturales con otros, entre comillas, países, pues que podemos compartir elementos culturales. No sé, yo les hablaba también de Panamá, Ecuador, Venezuela. Allegados. Sí. Que antes éramos uno. Entonces es muy común que se compartan este tipo de cosas culturales, de tradición. Hay cosas que nos acercan mucho, hay otras que nos distancian mucho por procesos históricos, pero creo que los vecinos que tenemos hemos vivido cosas muy, muy similares. Y tenemos gustos muy similares y tenemos apreciaciones de la vida muy similares, entonces ahí no se rompería esa frontera tan fuerte como podría pensar uno, no sé, con Brasil, que me parece un poco más distante. Sí, y eso también es muy particular, perdón, te interrumpo, que uno a veces busca lo que de pronto hay acá y lo deja de lado, pues como que empieza a buscar en otras partes lo que uno tal vez tiene y no se ha dado cuenta, de pronto no le da como ese valor. Eso lo recalco yo, por ejemplo, de un artículo que leí en El Colombiano y que hablaba justamente del suroeste, que de pronto ese valor todavía no se descubre y uno, no sé, se va para Europa y uno no conoce lo de uno. Lo propio. Y pues más sorprendente si hay gente de afuera que conoce más que uno el territorio donde uno está, pues la cultura de uno, ahí sí que se sorprende uno como... Hasta pena le da uno. Esto que mencionamos también nos lleva a hablar del sentido de pertenencia. El Ministerio de Cultura resalta que esto nos sirve como para identificarnos y desarrollar la personalidad del individuo. ¿Tú qué piensas de esto, Jair? Bueno, lo voy a decir de manera más objetiva. Yo creo que todos necesitamos un arraigo. Claro, o sea, necesitamos sentir que pertenecemos a algo. Ahorita que ustedes mencionaban como ese asunto del patrimonio y cómo se ha venido generando una conciencia más fuerte frente al patrimonio, pues yo lamento que espacios como Medellín hayan destruido su patrimonio y que ahorita que están viendo que es un destino turístico, están tratando de inventarse el patrimonio, pero cuando lo hubo se destruyó. Entonces me parece muy interesante que en otros lugares que se mantenga ese recorrido temporal. Y que tengan ahí incluso lo arctictónico, que es como lo primero que uno ve. Entonces, porque lo arquitectónico también genera, para volver a lo que ustedes me preguntan, un arraigo, ¿cierto? O sea, es muy diferente cuando uno tiene su paisaje cotidiano, que pasas por el parque del pueblo, pues del municipio, y ubicas allí como todas las fuerzas de poder, ¿cierto? Ahí está la iglesia, está el Estado. La memoria histórica. ¿Cierto? La toda esa memoria histórica. La policía. Eso, pero te vas para otro país donde no haya habido un proceso colonial católico, por ejemplo, entonces encuentras que en la plaza principal no hay una iglesia. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Esto a qué pertenece? Entonces creo que bajo esa lógica, pues conservar el patrimonio es también conservar la posibilidad, potencialmente hablando, de un arraigo, ¿cierto? De un arraigo que no está pensado, o yo diría pues que no estaría pensado solamente en términos monetarios para impulsar un turismo, sino también para la constitución del sujeto, ¿cierto? Que le permite sentirse parte de algo. Y yo lo siento en ese sentido así, o sea, yo nací en Medellín y cada vez que yo veo que pues destruyen o tumban un edificio X o Y, como el último que vi que fue el de donde estaba la editorial Vedud, por ahí por el lado del metro en Bolívar, pues ver eso que ya desaparece, es como que desaparece una parte de la historia, no solamente mía, sino de la ciudad. Entonces uno se siente parte de la ciudad, entonces dice uno, uy, desapareció, y un lugar como ese, pues la editorial Vedud, que le quitan un pedazo. Como que ya hace falta esa parte. Por ejemplo, en Junín, que quitaron el Teatro Junín para poner a Coltejer, que eso era pues como un lugar de centro, como de encuentro cultural. Exacto, de muestra artística y cultural, que lo reemplazaron por un edificio totalmente económico y político. Quitaron un arraigo cultural para establecer
un límite económico y político, y que eso obviamente a nosotros nos crea, no crea un desarraigo, pero sí crea, pues como que uno lo desinfla, pero sí como que uno impacto. En el exacto, imaginario colectivo ya hay un cambio de eso de la cultura, algo más económico. Porque si tenía la costumbre de ir todos los domingos a ver una obra distinta, colombiana, porque mostraban cine, artistas, teatro colombiano, entonces pues... Y ya no poderlo hacer, entonces buscar otro lugar, cómo generar ese impacto. Eso desacomoda. O sea, hay un impacto en las dinámicas sociales y culturales que se desarrollaban. Sí, ese ejemplo y lo que ustedes me están hablando del centro, o sea, me detona varias cosas. La primera es que el Teatro Junín era un epicentro pues cultural enorme y pasa a transformarse en ese asunto de la identidad, del reconocimiento por un edificio que tiene una particularidad y es una aguja al revés, ¿cierto? Mostrando, digamos, una etapa de la historia del Valle de Aburrá. Marcada. Pues yo diría que es una historia muy, muy marcada en términos de lo que fue la industrialización, ¿cierto? Entonces ese edificio marca como esa historia, digamos que invisibilizó la otra, pero marca una nueva etapa. Y para mí es el primer paso de lo que llegó a ser lo cultural en términos de lo cinematográfico. O sea, una transformación. Sí, porque fue muy fuerte. O sea, mira que ya no vas a cine al centro. ¿Cierto? Vas a lo comercial. Salvo el colombo-americano que... El cine independiente, como El Rebelde, que va al MAM, o al Pablo Tobón, cosas así. Exacto, pero el comercial cerró las puertas a lo cultural y entró lo comercial. Pues miren que todo alrededor de Junín, o sea, todo lo que sea Plaza, Parque Bolívar, etcétera, donde estaban las salas de cine, pues se volvieron centros comerciales, pequeños centros comerciales, y la parte del cine pasó a otros centros comerciales que no sé si es muy fuerte la apreciación, pero son los nuevos templos de esta época, ¿no? O sea, todo lo haces allá y todo te lo llevan allá. La nueva era. Misa, puedes hacer aeróbicos allá. ¿Cómo? Pasó a segundo plano. Sí, eso. Entonces el centro deja de ser el centro. De hecho, ampliándonos un poquito más en el territorio, ya no solo hablando de Medellín, sino ya hablando de Colombia, ¿tú qué sientes que a nosotros nos identifica como colombianos? Desde lo bueno, desde lo malo, desde lo más o menos, de todo. Bueno, yo arranco, como les decía ahorita, que me parece importante cuando uno se da cuenta de esto, digámoslo así, la ampliación de conciencia se da cuando uno está en otro escenario. Y se da cuenta como la vida cotidiana es diferente. Entonces eso me pasó cuando estuve en España. La primera vez que estuve en España y ahí era en Granada, y yo llevaba como 5 o 6 días ya en ese lugar y yo me senté en un parque a pensar qué estaba viviendo esos últimos 5 o 6 días comparado con mi contexto, sobre todo con Medellín. Y me cogió una nostalgia muy fuerte porque pues me puse a llorar. Y yo llamé a mi madre a decirle lo que me estaba pasando y como que no lo podía creer, porque yo le decía, 5 o 6 días en los cuales no tengo que pensar en mi seguridad, si me van a atracar, si me van a robar, si puedo caminar tranquilamente por aquí, si me puedo quedar a las 2, 3 de la mañana aquí y no va a haber nada, pero todo el tiempo está ese dispositivo interno diciéndome pilas que puede pasar esto otro, camine por donde haya más luz, ojo con esto. Donde haya más gente. Donde haya más gente, fíjese a ver, no deje el bolso por ahí en cualquier lado. Camine rápido. Mire quién está a los lados, detrás. Exacto, entonces como sistema de alarma. Sí, cuando uno ya como que va sintiendo que está exagerando, uno dice, no, aquí no hay necesidad tanto, uno dice, ¿y qué ha pasado en mi contexto entonces? O sea, ¿qué ha pasado conmigo y mi contexto? Entonces yo he crecido alrededor de esa idea de la seguridad, inseguridad, y que eso también va marcando un arraigo nuestro, ¿cierto? O sea, en términos identitarios, digamos, hay algo que se construye ahí y es la vivencia con el ilegalismo. Pues utilizo el término de Michel Foucault, de los ilegalismos, y se nos vuelve paisaje, los ilegalismos, ¿no? Convivimos con él, soterradamente están, a veces se vuelven más visibles, pero entonces cuando está muy visible más bien nos hacemos
los de la vista gorda nosotros, para no meternos pues como en líos, en problemas. Entonces convivimos con ello, pues en el arraigo cultural que tenemos, también eso hace que nosotros tengamos una forma de identificarnos y de vernos, y que eso genera estigmas totalmente hacia afuera, o sea, culturalmente nosotros que somos, pero entonces hacia afuera cómo nos ven los otros. Y de forma positiva, que no todo es malo, porque no todos los colombianos somos como malitos. algo chévere de nosotros. Que sientas tú, o que con tus mismos viajes y tus mismas experiencias sientas que nos han destacado por fuera, cosas que nos alimenten la imagen, también que estamos tratando de derrocar, pues como todo el tema del narcotráfico, de la inseguridad, que es como una cara de la moneda, pero estamos tratando de mostrar la otra. ¿Qué destacarías de nosotros como colombianos? Cuando me preguntas esto, en mi cabeza aparecen un montón de paisajes cuando uno transita por toda Colombia. Sí. Y lo primero que se me viene a la cabeza es como una sonrisa, o sea, de ver la pluralidad, la variedad que hay. A mí me encanta esa diversidad cultural nuestra. Me parece que es muy valiosa esa diversidad cultural nuestra. Sí, pues porque la riqueza gastronómica es enorme, la riqueza musical es enorme. Fauna, flora. La fauna y la flora, sí, claro, eso es impresionante. Entonces, pues como que me lleno de una sonrisa, dejando a un lado lo malo que me preguntaban, y ya veo lo bonito, y yo pues me siento como orgulloso de ser colombiano, pues de haber nacido en este contexto, de haber crecido acá. Afortunadamente pues he podido ir a otros lugares y volver, entonces cada vez que llega uno y ve las montañas siento como alegría, siento como un asunto de aquí pertenezco, de aquí soy. Entonces yo siento que la diversidad cultural es un valor muy grande que aprecio, y que cada vez valoro más en el sentido de poner en una relación más horizontal la diversidad cultural, o sea, no jerárquica, sino horizontal. Eso me gusta mucho. Total, por ejemplo, la Universidad de los Andes y un artículo de Colombia.co dice una frase muy bonita, y es que nosotros como colombianos nos caracterizamos por la alegría, el sabor, las costumbres y la forma de hablar, que de hecho eso es algo que tú nos comentabas, que tú conservas la forma de hablar tuya y que te sientes muy orgulloso de eso, aunque viajes por fuera y tengas como otras experiencias en otros lugares, cosas que conservas de tu colombianidad. Además del café, de no comer arepa, de tratar de ser puntual dentro de lo que se cabe, es eso, es conservar el acento. Sí, es que pues yo siento que así como cuando uno dice esta persona es de otro lado, esta persona es de tal región, esta persona debe ser de otro país, creo que también hay como una intención pues muy mía de sentir que si soy latino, sí, claro, si soy latino, pero no de cualquier lado, o sea, de un sector, ¿cierto? Sector. Entonces, como conservar ese asunto, y a veces se le hace uno difícil cuando uno pasa ya muchos días en otro contexto que puede ser de habla hispana, pero empieza uno a utilizar pues las muletillas, la pronunciación, el acento de lo que se está diciendo allá. Entonces como que cuando me pasa eso freno y digo no, espere que yo quiero volver yo tengo lo mío, yo tengo mi acento, yo soy de Colombia, soy paisa. Eso, yo digo, tengo lo mío, pues no puedo como irme para otro lado porque a mí me gusta hablar como hablo, ¿cierto? Entonces a veces esas muletillas del cierto que sí. Entonces hace parte del paquete que uno dice, lo va a conservar. Cuando ya hay que escribir es otra cosa, pero para la expresión oral y aquí la conversación me parece importante que se sienta pues de dónde es uno. Claro. Y ya hablando un poquito más teóricamente, ¿tú qué sientes que puede diferenciar a una cultura de otra? Hay varios aspectos, pero creo que pues para que haya cultura debe haber mínimo 2 personas, ¿cierto? 2 que se identifiquen con ello. Y en esas 2 personas o más que se identifican, hay elementos en común. Entonces creo que las formas de ver el mundo, las formas de alimentarse, las formas de hacer el amor, de comunicarse en términos de decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, creo que va generando un arraigo que se va encarnando. Entonces en esa encarnación creo que también es posible sentir que hay diferencia con otro, en la medida en que el otro hace eso que yo estoy diciendo, pero de otra manera. Y ya para ir cerrando, te queríamos preguntar, ahí sí de forma netamente teórica,
que también es la finalidad específicamente como de la entrevista en este pedazo del podcast, es desde tu experiencia, como desde tus estudios, también tus viajes, tu opinión y demás, ¿cómo sientes que una tradición puede llevar a ese arraigo y por tanto a la construcción de una cultura? Lo que pasa es que yo creo que el asunto de la cultura y el arraigo va muy de la mano. O sea, creo que es difícil no pensar en una con respecto a la otra. Entonces, yo creo que la forma de visualizarlo un poco más claro, sin darle muchos rodeos, es sentirlo opuesto, de manera dialéctica, el desarraigo. Y cuando te pasa lo del desarraigo, te das cuenta qué es lo que te constituye y que dices, hago parte de esta cultura, y que no solamente yo, sino un grupo humano que pertenece a esa cultura. Entonces, creo que de las cosas que ha vivido mucha gente o hemos vivido muchas personas en el contexto donde estamos, es una sensación de desarraigo cuando nos desacomodan de las condiciones en las que estamos, sobre todo de manera obligatoria. Sí. Entonces, cosas como pues, los tecnicismos que se han utilizado de situación de desplazamiento. Sí. La reparación, que es tan difícil, por ejemplo, buscar una reparación en la pérdida humana o en la pérdida cultural, creo que es muy difícil, porque pues lo que había antes, cuando incluso la gente ha retornado a su contexto, a su territorio, a su finca, les falta algo. Claro. Y no es precisamente la persona que no está, sino esto ya no es como lo era antes, es la expresión que casi siempre dice. Sí, entonces ahí llegaste a un punto clave y es cómo dotamos de sentido lo cultural y tiene que ver con lo simbólico, o sea, que empezamos a llenar de lo simbólico para no decir yo me identifico, yo me represento, yo me veo ahí. Ese valor que le damos. Sí, esa dotación de sentido, llenarlo de ese valor que le damos a las cosas. Claro, de hecho, metiendo ya una frase muy teórica, que es justo lo que estás diciendo, es la definición de la cultura por la RAE, que dice que es el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial y sobre todo en grupo, porque una cultura no se puede construir a base de una sola persona, porque la cultura parte de la identificación con cierto tipo de situaciones, opiniones, con el arraigo a cierto territorio y con el sentir de que es mío. Lo difícil ahí, es como dices, es crear qué es lo mío y definir algo con lo que me sienta cómodo. Puede suceder mucho con salir y volver a entrar del país. Si uno no queda con la misma situación o con la misma sensación de voy a volver a mi casa o vuelvo y no siento lo mismo, se pierde como esa sensación de cultura y ese desarraigo va sucediendo. Y era lo que decía Jair, como desde el desapego verlo a lo que yo realmente estaba pegado. Sí. Por ejemplo, que tú veías eso, no, yo no me quiero desapegar a mi acento, sino que lo quiero conservar, es desde ese punto, como desde, sí. La como firmeza. Desde la identificación y el reconocimiento. Tal cual. ¿Alguna reflexión final que quieras dejar al podcast? Yo creo que hay que seguir rescatando este tipo de espacios de conversación de lo que somos y hacer un alto en el camino y pensarnos un poco. Creo que fue de las cosas valiosas que vi en los programas que ustedes han grabado pues en el podcast, que tienen la intención ustedes de ir construyendo. Me parece muy valioso que la gente saque un rato para escucharnos y tal vez sienta identidad frente a lo que estamos diciendo o tal vez no se siente identificado con lo que estamos diciendo, pero lo está pensando. Sí. Y ese es un punto clave, me parece a mí ahí, como de pensarnos un rato. Pero creo que pensarnos un poco también puede generar alternativas en términos de dotar de sentido, de llenar de significado, eso que hacemos todos los días y levantarnos a tomarnos nuestra taza de café en el buen sentido, como de voy a enfrentar el día, este café simbólicamente representa eso, voy a enfrentar el día a ver qué depara. Y por ejemplo para mí hoy ha sido muy grato encontrarlas a ustedes para abrir este espacio de conversación. Entonces el café me sabe a conversación amena, agradable y buena compañía. Ustedes son una muy buena compañía. Muchas gracias. Nada, yo agradezco la invitación, o sea, me sentí como muy acogido, sí, como que sentí que valía la pena
participar de esto y que podía aportar algo, y espero que así haya sido para conversar con ustedes. Así es. Entonces, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a ustedes, bueno, y a los que nos escucharon, entonces también que les quede ahí algunas reflexiones, y si se pueden comunicar con ellas para compartirlas, pues que lo hagan. Bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias por montarse en la chiva otra vez, y nos vemos en un próximo episodio. Este podcast es solo una excusa para sentarnos a hablar paja, cháchara o a tertuliar un rato sobre cosas que hacemos todos. Montadas en la chiva, espera que sus oyentes salgan de su rutina, se pongan a mirar para el techo y que en su mente digan, ay sí soy.